Son las 8 horas con 4 minutos. Saludamos a la abogada Ana Changuín. Ella fue ministra de Gobernabilidad en un espacio dentro del gobierno de Guillermo Lasso. Actualmente se desempeña como analista y columnista del diario La Hora. Abogada Changuín, un gusto de saludarle. Quisiéramos conocer ante todo su punto de vista sobre esta intención manifiesta en la Asamblea de continuar con el juicio político que quedó trunco antes de la muerte cruzada en contra de Guillermo Lasso, más allá de lo que distinguidos juristas han opinado ya sobre el tema. Muchísimas gracias. Siempre un gusto estar con ustedes y un saludo afectuoso para todos quienes nos sintonizan en este momento. Sí, pues efectivamente el Pleno de la Asamblea Nacional ha sido convocado para el día de mañana, es la información que conocemos y que es pública, para retomar el juicio político en contra del expresidente de la República, Guillermo Lasso, por presuntamente haber estado involucrado, y esto es lo que se afirma en el juicio, por un delito de peculado, en el caso Encuentro. Recordemos que, y para quienes nos están sintonizando en este momento, tenía esto que ver aparentemente y supuestamente con una trama de corrupción que actualmente la Fiscalía indaga en algunas empresas. Esto no solamente incluiría al presidente, también la investigación incluía a demás funcionarios, a exfuncionarios, a particulares inclusive. Por supuesto, también indispensable recordar que este habría sido un poco el detonante para que se haya activado el proceso de muerte cruzada, la disolución del Parlamento en su momento, y que el día de hoy tengamos, por supuesto, un nuevo gobierno, se hayan dado elecciones anticipadas y queden y resten 18 meses para terminar el periodo. Usted lo dijo en la introducción y creo que es importante continuar un poco con ese hilo conductor respecto a que hay opiniones cruzadas, hay opiniones encontradas sobre la viabilidad de retomar un juicio político a un expresidente. Yo creo que van a tener que enfrentarse un poco a en derecho público. Únicamente se puede hacer lo que está completamente y expresamente determinado, y en ese sentido, en lo particular, yo sí me sumaría un poco a las expresiones respecto a que no se podría hacer ya un juicio político de un presidente que no se encuentra en funciones. Esto inclusive ya ha sido evacuado en otros casos. La verdad es que en Ecuador tenemos tradición, lamentablemente, de hacer juicios políticos o de intentar juicios políticos, y hemos tenido también casos poco favorables para los ex primeros mandatarios. Así que creo que esto lo van a tener que resolver en el Pleno. Por supuesto, las decisiones que se toman ahí son de orden político. En Ecuador se ve tostar granizo a cada rato, pero Ahora, yo que... abogada Changuín, muy buenos Claro. días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Si bien más allá del aspecto quizás jurídico, reglamentario en torno al juicio político y los derechos o no que puedan tener los asambleístas para dar continuidad a este proceso, nos preguntamos si quizás este juicio político al expresidente es una de las principales necesidades que tienen en este momento los ecuatorianos, o quizás es lo que la sociedad ecuatoriana en este momento está reclamando. Quizás también hay sectores que piensan que la Asamblea Nacional debería repensar su agenda, sobre todo en las crisis profundas que estamos viviendo. Acaba de llegar ya una reforma con el carácter de urgente, una reforma tributaria, acaba de llegar ya a la Asamblea Nacional, remitida por el presidente Daniel Noboa. Entonces nos preguntamos si estos temas que quizás en otro momento la coyuntura los colocaría en una posición más determinante, es dable, digamos así, que se estén priorizando en este preciso momento. Yo creo que usted ha dado en el clavo. Me voy inclusive a sumar a esas expresiones. Por supuesto que los ecuatorianos tenemos problemas más importantes en este momento. El día de ayer, en un ejercicio, yo considero un ejercicio de transparencia, el presidente Noboa comunicó a los ecuatorianos, junto con su ministro de Finanzas, la situación y cómo reciben, ¿no? Yo creo que me parece un ejercicio casi que debería ser obligatorio, porque si a mí me entregan una empresa, a mí me entregan la dirección de un proyecto, si a mí me entregan la administración inclusive del presupuesto familiar, yo tengo que decir cómo lo recibo, con qué deudas estoy, con cuánto me dejan en caja y cuáles van a ser mis recursos para poder honrar los compromisos que se vienen en adelante.
Me parece un ejercicio transparente, pero también debo decir que es muy preocupante. Se habla, y si no me equivoco, la expresión fue que vivimos el peor momento de la historia en la caja fiscal, y eso no es menor cosa. Así que por supuesto que tenemos problemas más importantes. Favorablemente, el día de ayer se ha presentado una iniciativa calificada como urgencia en materia económica. No he podido revisar el texto aún, pero entiendo que es un proyecto de lo que dijeron de 26 páginas, lo que me hace pensar que no es un texto tan extenso. Típicamente yo creería que un proyecto económico urgente debería ser muy concreto y puntual. No hemos estado acostumbrados en los últimos años a ver proyectos económicos urgentes de 80 artículos, de 300 artículos. Alguna vez el presidente Correa envió uno de 500 artículos, me acuerdo que era el Código Orgánico Monetario Financiero, para tratarlo en un mes. Y yo creo que el deber ser de una propuesta económica urgente son reformas puntuales, concretas, efectivas, que tengan efectos inmediatos. Así que bueno, la Asamblea ahora se encuentra en esta carrera nuevamente de velocidad, porque van a tener 30 días para resolver y para tramitar este proyecto de ley. Entiendo inclusive que están los cálculos tan ajustados y tan hechos a la medida para que inclusive el posible veto, se lo dé en los últimos días del año del ejercicio 2023, y las reformas ahí planteadas entren en vigencia a generar condiciones más favorables, un clima económico que fomente empleo, que es lo que quieren los ecuatorianos. Este es un tema fundamental, coyuntural y del momento, y como nuestra intención era justamente con usted revisar lo que viene haciendo el gobierno, es ineludible dar a conocer algunos lineamientos de este proyecto que llegó ya a la Asamblea Nacional la noche de ayer, proyecto denominado Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Le vamos a poner en pantalla, y ruego internamente también enviarle a la abogada Changuín este resumen, porque quisiéramos hablar sobre alguno de estos puntos. Es difícil este momento revisar ese documento de 29 páginas, pero sí los puntos principales de esto que sería la nueva reforma tributaria, que son los siguientes, aproximadamente 10 mencionaremos y luego escucharemos a la abogada Changuín. La residencia fiscal temporal a los extranjeros que realicen una inversión productiva de al menos $150,000 y tengan ingresos mensuales de 2.500. Se creará un nuevo régimen de zonas francas que tendrán una tarifa de 0 impuestos a la renta por los 5 primeros años, y por el tiempo restante una tarifa de 15%. La exoneración por 10 años de impuesto a la renta para nuevas inversiones en energías renovables. Como deducción adicional para efectos del pago del impuesto a la renta por el incremento de nuevas plazas de trabajo para jóvenes de 18 y 29 años y personas que hayan sido sancionadas con penas privativas de la libertad. Exoneraciones de impuesto a la renta por enajenaciones de bienes inmuebles destinados a la vivienda y los rendimientos de depósitos a plazo fijo o a través de valores. Deducción en costos o gastos de contratos de arrendamiento mercantil, renting, leasing o cualquier figura similar. Deducción en costos o gastos de contratos de arrendamiento mercantil, renting, leasing o cualquier figura similar, así como la deducción del 150% adicional por los gastos de publicidad, promoción o auspicio a deportistas, estudiantes de bajos recursos en formación dual, becas para estudiantes, entidades sin fines de lucro centradas en la desnutrición crónica infantil, en la atención a personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas. Autorretención de hasta el 3% sobre el total de sus ingresos por parte de las sociedades grandes contribuyentes. Devolución del IVA en las adquisiciones de bienes y servicios para la construcción de proyectos inmobiliarios. Un nuevo régimen de asociaciones público-privadas. Y la amnistía tributaria, la remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones tributarias administradas por el Servicio de Rentas Internas. Estos serían los puntos principales de esta nueva reforma tributaria que se encuentra ya en manos de la Asamblea y que empieza a correr el cronómetro marcando los próximos 30 días, como usted ha señalado. Posiblemente es bastante como para en la marcha realizar un análisis, pero quizá nos puede hablar, abogada Changuín, de sus primeras impresiones. Bueno, creo que es un proyecto que pone énfasis el tema de zonas francas. Esto se ha venido tratando en la Asamblea
Ya en proyectos anteriores, en algunos casos, se han implementado algunas reformas, pero considero y habría que revisar cuáles serían las ampliaciones que se están haciendo eso. También puedo leer un objetivo claro de reactivar el sector de la construcción en el país, que como sabemos tiene un efecto replicador transversalmente en varios ítems económicos también de la economía. Me gustaría ver también los términos de la devolución del IVA, me parece interesante, y la amnistía tributaria, que es uno de los pasajes más apetecidos en toda iniciativa urgente en materia económica. Creo que vamos a tener un mes interesante. Quisiera ver también cuál va a ser el planteamiento de las fuerzas políticas. Ahora mismo lo indispensable es que todos los ecuatorianos y nuestros representantes en la Asamblea analicen de forma objetiva este texto. No hay tiempo que perder. Si hay condiciones y si hay posibilidades de que una reforma de esta naturaleza incentive o dinamice la economía, enhorabuena para todos los ecuatorianos, y creo que por ahí debería ser la intención y el trabajo que debe hacer de manera coordinada la Asamblea Nacional. Ahora, abogada, esta ley de carácter urgente viene, por supuesto, en el marco de una coyuntura política dentro de la Asamblea Nacional. ¿Considera usted que las fuerzas políticas, tal y como está concebida en este momento, la mayoría parlamentaria, la mayoría política dentro del Parlamento, otorgará de alguna manera el beneplácito en 30 días a este proyecto? Bueno, eso está por verse. Yo quisiera pensar que sí, que se analice con objetividad. Una de mis hipótesis durante el análisis de las últimas semanas ha sido que el entendimiento, el acuerdo al que llegaron en la Asamblea para el reparto de autoridades fue totalmente coyuntural, concreto, específico para ese objetivo. Yo no he podido identificar nada programático. No he podido identificar quizás nos preguntamos, abogada Changuín, si esta respuesta a este proyecto de ley urgente estará sujeto también al juicio político a Diana Salazar. Son varios puntos que van a ser muy reveladores en los próximos días. Creo que lo anunciamos, lo dijimos, se lo dijo generadores de opinión, analistas políticos, periodistas también llamaron la atención respecto a cuál iba a ser el siguiente paso, y luego de lograr esta votación tan sincronizada, este entendimiento, casi que compadrazgo para poder establecer las autoridades, hasta dónde iba a llegar. Y creo que ahora vamos a tener las primeras señales y las primeras muestras de lo que significa realmente el tratar los puntos más importantes que necesita conocer el país. ¿Cuál va a ser la posición de las bancadas? No quisiera adelantarme, pero vamos a ver. Yo quisiera pensar que van a analizar con objetividad y que van a actuar de manera coordinada en asuntos que sean importantes para los ecuatorianos. Reactivación económica, generación de empleo, mejorar el clima de inversiones para que ingresen divisas al país. Es fundamental. No creo que nadie se pueda oponer a alguna de estas cosas que estamos mencionando, pero vamos a ver justamente cuál va a ser la expresión de los pronunciamientos de los señores asambleístas. Vayamos a otros temas. Estos de esta reforma tributaria serán analizados justamente en forma intensa ya a partir del día de hoy, se encuentra en manos de los asambleístas, pero habiendo sido usted viceministra de Gobernabilidad y habiéndole escuchado en varias ocasiones, sabemos que tiene muy clara estos temas de gobernanza, de gobernabilidad en el Estado ecuatoriano tras su experiencia. Quisiera preguntarle sobre la situación de la vicepresidenta de la República. Ha sido una constante, por lo menos alejamientos entre presidente y vicepresidente. Se los ha tratado incluso de conspiradores por parte de algunos expresidentes de Ecuador. La relación vicepresidente-presidente en el último gobierno entre Guillermo Lasso y el vicepresidente Alfredo Borrero no fue de lo mejor. Hubo problemas, pero supieron guardar las formas. ¿Cómo ve usted la situación que en menos de una semana se ha generado alrededor de la vicepresidenta de la República? Bueno, esto ya era algo que se veía venir desde la campaña. Creo que hubo este quiebre interno que la verdad no conocemos por qué se ha dado, pero sí desde la campaña, ya en la posesión, vimos señales importantes de un distanciamiento.
creo que esto está dentro de las facultades del presidente de la República. Así es como está configurado el formato, el diseño constitucional actual vigente en el Ecuador. Y nada, es en ejercicio del 149 que se le pone funciones. Estuve analizando, vi que hay un caso similar, por ejemplo, que se dio en Perú, cuando en su momento PPK lo mandó a Martín Vizcarra como embajador a Canadá. Muchos decían que había sido en consenso, otros decían que lo había querido alejar, pero esto se ha dado. En los últimos años también se han retirado funciones a los vicepresidentes. Recordemos el caso del ex vicepresidente Glass, cuando se dio y cuando se revelaron algunas cosas, se le retiraron justamente las funciones, él se quedó, lo recuerdan, y lo propio ha sucedido con otros vicepresidentes. Creo que es lamentable que se haya dado tan temprano, porque se escoge justamente un binomio, pero tampoco debería sorprender que el presidente tiene completa facultad de asignar funciones a su vicepresidenta. Entiendo que el día de hoy la vicepresidenta va a dar un pronunciamiento. Ella no ha dicho mayormente cuál va a ser su actitud o cuáles son los pasos que ella va a continuar dando en este momento. Así que estemos atentos a sus declaraciones. Pero lo que sí considero es que creo que el país sí debería tener algunos datos más que revelen un poco qué es lo que ha sucedido. Creo que en un ejercicio de sinceramiento sí necesitamos conocer. Hay muchos rumores, no voy a repetir ninguno, son solo esos rumores, pero sí creo que sería necesario el conocer qué es lo que ha sucedido, ¿no? Qué es lo que ha sucedido con este distanciamiento, porque eso es evidente, no podemos tapar. Algo que no queda dentro de los rumores que fueron realidades fue ese distanciamiento que se dio ya durante la segunda vuelta. Sí, se dio un distanciamiento, también era un rumor, en un rato aparecían separados, en otro aparecían más juntos, pero creo que sí sería, en nombre de la transparencia, sería un ejercicio interesante que se informe a los ecuatorianos qué es lo que ha sucedido. No sé en qué formato comunicacional podría darse eso, quizás me podrían decir que no, que esto ahondaría el chisme, pero creo que sí un ejercicio de transparencia podría ser valioso. Bien, sabemos que está usted con el tiempo ya bastante corto. Queremos agradecerle quizá con un comentario final, un brevísimo balance de cómo ve las cosas con el nuevo gobierno en los pocos días que han pasado. Bueno, creo que es aún prematuro. Veo un gabinete formado, integrado de forma paritaria. Eso creo que es una muy buena señal. Entiendo que también se están conformando y se están designando ahora mismo están designando las gobernaciones en el país, son los representantes del presidente en territorio. Estos son cargos muy, muy importantes y brazos ejecutores para poder coordinar trabajo y para que la obra pública, para que la voz del presidente de la República no deje de estar en cada uno de los rincones de la patria. Así que creo que todavía es prematuro. Hay un ejercicio interesante de transparencia fiscal. Ese supongo que fue un poco el telón de apertura para mandar y para enviar la iniciativa económica urgente a la Asamblea. Ahora mismo los señores legisladores tienen un ejercicio importantísimo que hacer a pocas semanas de haber debutado en estas funciones. Así que a estar atentos de cuáles son las actuaciones de nuestros gobernantes, de nuestros representantes, que siempre deberían estar orientadas a ayudar a tener mejores condiciones a los ecuatorianos. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, siempre a las órdenes. Gracias por invitarme. Declaraciones de la abogada Ana Changuín. Ella fue viceministra de Gobernabilidad, actualmente es analista, columnista del diario La Hora. Y nos vamos